Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. La biodescodificación, bioneuroemoción, ahora se habla de bioevolución porque la biodescodificación o bioneuroemoción ya ha tomado otros caminos, como por ejemplo uno decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué día le decía a alguien, compró un inflable, un colchón inflable y duró 3 días, 5 días, 10 días y se desinfló. Compró otro y se desinfló. Entonces yo le decía a esta persona, pues el tanto desinflarse donde uno duerme, donde es la intimidad de uno, de esa relación le dije, estoy seguro que tú sacas un proyecto y te desinflas muy fácilmente, te desanimas. Y empecé a descodificar la parte de un colchón que se desinfla. Y esta persona me decía que todo lo que le había dicho se identificaba con ella. Entonces, esta parte donde ya uno ya no está biodescodificando o, o descifrando las emociones de las personas, sino ahora nos vamos a hablar ya de otras cosas, por ejemplo, lo del colchón, o por ejemplo que en la casa hay mucho mosco, o hay mucho zancudo, o hay mucho bicho, pues eso dentro de la ¿cómo es? Biopolución, pues ya estamos entrando en otros campos para entender mi entorno que tiene que ver conmigo, porque es mi espejo. Pues en este caso vamos a hablar de los accidentes que tienen que ver con nosotros de acuerdo a lo que estamos viviendo. Los accidentes. Un ejemplo. Para mí la vida es catástrofe. Para mí pues, constantemente me maltrato, me señalo. Pues el accidente es algo así, de acuerdo a lo que yo crea que me merezca. Entonces, en la bioneuroemoción, los accidentes y esas cosas no estaban dentro de ese campo de acción. Y ya hoy en día está evolucionando tanto esto que nosotros nos hemos dado cuenta que ahora ya podemos hablar de los zancudos. ¿Por qué tanta plaga en la casa? Pues ahí es donde uno empieza a descifrar qué pasa respecto a eso. Ya con los accidentes que que lo vamos a meter dentro de lo que yo estoy viviendo, dentro de mis emociones ocultas o dentro de mi realidad, pues vamos a ver qué nos dice. Recordemos que todo lo que nos pasa tiene un orden inconsciente. Y cuando hay mucho accidente, tenemos muchos accidentes, accidentes como si fuera un autoflagelo, ¿cierto? Pues ahí es donde se ha encontrado que hay mucho sentimiento de culpa. Ah, yo fui culpable, merezco un castigo. Ah, yo fui culpable. Entonces, si no me castigan, pues yo tengo que castigarme. Recuerden en las iglesias del medioevo, no sé si siglo XIX, todavía se lapidaban los sacerdotes. Pensaban en una vieja y automáticamente culpable. He pecado porque pensé en una vieja. He pecado porque me masturbé. ¿Y ellos qué hacían? Por mi culpa.
salgas demonio porque yo no puedo pensar en viejas, no puedo tener una necesidad biológica, no lo decían en las palabras, pero hagamos de cuenta que sea así. Entonces se autocastigaban. Los accidentes, allá en el inconsciente, de pronto hay ese sentimiento de culpa, donde yo quiero ser castigado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y si no me castigan, me castigo. Entonces ahí es donde uno empieza, pero ¿por qué tanto accidente? Hay que buscar qué es lo que nosotros creemos que necesitamos ser juzgados, castigados por algo que yo hice, ¿cierto? Eh, Hay tiempos, pues en teoría, presente, pasado y futuro. Entonces, yo tengo un sentimiento de culpa, se supone que es del pasado, ¿cierto? Pero como nunca superé ese sentimiento de culpa, entonces está presente. Y todos los días que yo estoy viviendo este presente, ese sentimiento de culpa me reclama por justicia castigo. Si es por sentimiento de culpa, constantemente el juez interior me dice, tienes que pagarlo. ¿Y yo cómo lo pago entonces? Si no es con cárcel, si no es con, pues con accidentes. Como tiene un origen y yo nunca superé ese origen, porque de pronto yo era inmaduro, porque fui de pronto un gamín con alguien o maltraté a alguien o le hice daño a alguien o robé a alguien en mi inmadurez. Entonces, y más si es de niño y no superé ese sentimiento de culpa y más si la misma religión me reforzó el pecado, el castigo que veo de merecerme, el tal karma. Entonces, los accidentes, ninguno es casualidad. Entonces, yo soy el artífice de mi accidente. No es el señor que iba borracho, soy yo. Entonces, recuerden que personas que tienen mucho accidente tienen mucho sentimiento de culpa. Y como yo soy culpable, entonces merezco ese castigo. Y no es un castigo que debe ser suave, sino más duro del que yo pude haber hecho. En el inconsciente está esa información. Yo merezco castigo por lo que hice a tal persona o a tales personas y necesito dolor para poder entender lo que hice, porque es que eso es lo que nos enseñan, sentir lo que el otro yo le hice sentir y cuando yo siento lo que el otro sentí, lo que yo hice sentir a otro, entonces supuestamente quedo en paz. Y si es un accidente que no siento dolor, pues entonces, como no he superado nada de eso, necesito sentir dolor como lo hizo, como yo hice sentir a otro. ¡Pum! Otro accidente. O sea, tremendo. Tremendo uno está reseteado, uno no se da cuenta, pero nos han metido unos programas. Hay personas que nunca tienen accidentes, por ejemplo yo, y no soy un santo, pero yo no he tenido accidentes. Bueno, de pronto, de niño me corté aquí, un poquito más grande, me corté aquí, 7 puntos. Eso fue hace 30 años más o menos. El año pasado me picó un, me picó un loro 3 veces, diferentes días, y casi siempre mis accidentes han sido así, una cortadita.
debe tener algún significado. O sea, el día que lo piense, pues sacaré por qué en las manos, que es mi trabajo, por qué en el momento justo me pasa algo, de pronto para yo no hacer alguna actividad que no quiero hacer, ¿cierto? Entonces, sí debemos de tener en cuenta, bueno, lo que nos han enseñado es que, bueno, entonces todo lo que tú tienes que experimentar, tienes que aprenderlo. Entonces uno con el inconsciente, yo soy culpable y tengo que aprender con dolor, porque le hice sentir a otro dolor, merezco castigo, culpable, culpable. Entonces el propósito de última del inconsciente es, mientras que yo no supere eso o cambie ese programa, es tu propósito de vida es tener accidentes. Porque dicen por ahí, no yo, en la medida que uno va creciendo le dicen a uno, y sentirá 100 veces más de lo que yo sentí, de lo que me hiciste sentir. El 101 por uno que habla la Biblia, que dice, o yo no sé si la Biblia, pero los cristianos lo dicen, que si uno se porta bien, le dan el 100% más. Si se porta mal, le dan el 100 más de ese uno que yo hice. Entonces allá en nuestro inconsciente se albergan todas esas creencias y en el inconsciente, que es el 95% de los comandos que mandan mi vida, y este que está hablando ahorita tiene solamente un 5% de control sobre mi vida. Entonces ese 95 nos domina y se convierte en un cultivo de culpabilidades, o solo con una, en un cultivo de castigos por una culpa que yo nunca he superado. Cuando ya tú llegas y dices, ay, yo de verdad me sentía culpable por la muerte de mi hijo porque aborté, un ejemplo, y digo, no, ya uno empieza un proceso de tener conciencia y dice, no, yo no soy culpable de nada. Lo que sucedió, sucedió. Yo, por más que haya decidido que esa dama abortara, pues entonces eso no lo vuelvo a hacer. Y me perdono y hacen un proceso. Y el duelo del niño. Y se siente uno tan descargado que si esa es la causa, son ejemplos, pues los accidentes dejan de presentarse. ¿Por qué? Porque ya ese ambiente propicio del inconsciente se cambió el programa porque se entendió y ya somos libres. Ya sucederá otra cosa diferente a lo que yo creía que tenía, que me lo merecía. Hay personas que hoy accidente, mañana otra, la familia. Hay grupos familiares que, ¿qué pasó con tal? Se accidentó, ¿qué pasó con el otro? También. Pero si antes aquí estamos en un duelo por un accidente, pues es porque tanto la persona como el árbol genealógico posiblemente ha transmitido de generación en generación una angustia de culpabilidad tenaz, una angustia de esa que no deja dormir, donde el pobre niño que nació en el árbol se le transmitió también la angustia de culpable, culpable porque mi mamá murió cuando yo nací, empieza ya, sabiendo que el árbol está muy tóxico en cuanto a esas creencias y nadie ha tomado la decisión de, bueno, hagamos algo para que ya no empiece a suceder esta vaina.
Entonces hay personas que, uy, tremendo los accidentes. Ahora, el accidente, uno cuando dice accidente, uno por lo general se imagina muertos, se imagina cosas, ¿no? Desagradables, se imagina. Siempre algo malo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué podríamos decir del concepto de accidente de acuerdo a los diccionarios? ¿Cierto? El diccionario dice que es un suceso, algo que sucede en cualquier momento, que altera la normalidad. Algo que sucede de imprevisto, que altera el rumbo normal. Y especialmente causa a veces muchos daños a una persona o a una cosa o aún el psique. Eso, el concepto, pues entendido desde el diccionario, algo que sucede de imprevisto, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿por qué me atacan tanto los accidentes? ¿Por qué a mí? Entonces, si es algo imprevisto y es algo que me perjudica, un ejemplo que a mí todo el mundo me rechazara. No, más bien, que siempre me han rechazado y que de imprevisto no me rechazan. El no me rechazan de imprevisto es accidental. ¿Por qué? Porque yo no esperaba eso, porque siempre me han rechazado. O sea que hay accidentes positivos y accidentes negativos porque es algo imprevisto que rompe con lo normal. Si a mí todos me rechazaban y de pronto de imprevisto alguien me aceptó y es significante para mí y yo soy significante para esa persona o para ese grupo, para esa empresa, es porque corregí algo que estaba haciendo mal y todos me rechazaban. Corregí tanto que ahora agrado. Hablando de los otros accidentes, cuando los accidentes son negativos, me dice, cuando siempre suceden accidentes en la familia o a mí nomás, accidentes negativos, entonces tengo que cambiar algo. ¿Para qué? Para disolver esa parte de yo ya no ser merecedor de ese castigo. O estoy tan rabietas con una rabia que yo creo que por esa rabia necesito represalias. Imagínate por ahí. Hay motivos que suceden para que los accidentes se presenten. Hay muchos motivos. Mm, Uno, pues ya dije que es cuando uno como que merece o cree sentir que deben de castigarme por una culpa mía. O sea, porque yo me siento culpable. O eh, merezco para suplir esa necesidad de sentirme tranquilo. Ay, por fin pagué la culpa. eh, el dolor. Merezco el dolor y busco el dolor.
Motivos, muchos. Cuando uno no agrada por no haber hecho o dicho lo correcto, ay, me dice la embarré, la cagué, o sea, empieza el sentimiento de culpa. Ah, eso es muy común. Y ese es un motivo para que pasen accidentes leves o fuertes. Cuando tú tienes algo que hacer, una responsabilidad, ya sea laboral o sea de hogar, y lo haces mal también, y te salen las cosas mal, tan mal que hubo agredidos por esa acción, pues no nos extrañemos que uno, si no tiene mucha conciencia, se señala, se culpa. Y también dice, por mi culpa, necesito ser reprendido o castigado, ¿cierto? Cuando las personas descansan mucho y de pronto en ese tanto descansar pasaron los años y no hicieron nada. Si uno tiene ese chip de, bueno, por mi culpa, estoy así, por mi culpa, pues también tiene una reacción. Tiene una reacción. Por eso es que nosotros tenemos que definitivamente empezar a purificarnos de lo que la cultura nos está dejando, que es de la parte negativa. Tenemos que obligatorio empezar a cambiar. Ahora, hay accidentes comunes que uno conoce caseritos, lo que yo decía, cortaditas o cortadotas, ¿cierto? Eh, uno escucha, se quemó. Por ejemplo, mi hijo una vez se partió la muñeca, siendo muy niño, que regeneró rápido, eso fue rápido que lo que era niño, entonces eso fue rápida la recuperación. Uno ve a diario, se accidentaron en noticias, ¿no? Se accidentaron 3 personas en moto, dos en carros o explosiones en la casa. Entonces uno dice, pero ¿qué estaré yo? ¿Qué conflicto estoy viviendo para que se me presenten esos accidentes? Recordemos que en este caso hablamos de accidentes que son, o sea, que rompen el orden normal y que suceden de vez en cuando. O sea, en ese momento, ¿qué estoy viviendo yo? Que tenga un sentimiento de culpa y que yo me crea que tengo que ser castigado con dolor. Porque hay otras personas que sufren accidentes al mes, por lo menos, ¿cierto? Entonces hay accidentes muy comunes que uno escucha, fracturas, se cayó, se partió un pie. Entonces uno tiene que empezar como que a hacer una regresión, un recuerdo y empezar a buscar. Sea por hipnosis, sea así, que yo diga, oiga, pero ¿qué pasaría? ¿Yo qué hice de niño para tener tantas cortadas, pequeñas, leves? Se supone, yo me acuerdo de niño, muy niño, 7 años, por aquí una cortadita, entonces, y ya me acordé de la otra que les dije aquí, y la de los loros, entonces, como ya hay un recuento histórico, uno dice, pero viene desde la infancia, entonces, para empezar a que no me suceda eso, aunque eso es esporádico que me pasa por ahí ya, cada año, pero ¿por qué sigue sucediendo? Que han sido siendo muy consciente cuando guardé un cuchillo, el otro cuando iba a pelar una papa, el otro cuando me acerqué a un loro sabiendo el riesgo de que ese loro era risco.
Entonces, ahí es donde uno empieza a evaluar ese pasado. Si encuentra fenomenal la causa, ahí es donde uno empieza a tomar conciencia. Cuando uno toma esa conciencia, es para que no vuelva a suceder, para que yo no tome como ancla que cuando me acerque a hablar entonces me va a morder y picar, ¿cierto? Por el miedo que le tengo al loro o por la confianza que me arriesgo por mi confianza a irme a un animal que no es doméstico. Hablo de esos loros que me picaron que no eran domésticos. Entonces ahí uno al tomar conciencia es para que no se repita si es muy repetitivo o si es esporádico y siempre con loros, un ejemplo, que me pican y me hieren. Entonces tomo conciencia. Cuando uno toma conciencia, pues se supone que ya entendí por qué esto, sentí esa descarga tan tremenda, esos brazos ya tranquilos, porque, no, esto no me va a seguir molestando. Y ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que todo accidente tiene un origen, pero un accidente puede ser un código. La cortadita es un código. Ahora, cuando es código es porque yo ya empecé a entender qué es lo que me quiere decir. O sea, que es un código donde yo ya entiendo el significado. Si yo no entiendo el significado, él no es código todavía. Tengo que buscar. Ay, yo lo que decía ahorita, ay, desde niño me corté, aquí y tal. Estoy identificando ya el código de la cortada. ¿Por qué me sucede eso a mí? Por descuidado, un ejemplo. Por confiado. Por curioso. Entonces, no quiere decir que ahora ya no siga siendo curioso. Voy a seguir siendo curioso, pero con ciertas precauciones. Entonces ahí es donde uno ya empieza a descodificar ese símbolo y encuentra esas posibles causas, que es la misma descodificación de esas cosas. Aún el suicidio, así sea de esta vida o de otra, todo es como descifrable, todo, todo. Alguien me decía, yo soy muy desordenado. Y va uno y le dice, bueno, hablemos de el tal tema y le habla a uno de 10 temas. Claro, es desordenado también de aquí, donde no tiene clara su realidad y empieza uno a descifrar y dice la persona, sí, señor. Entonces, cuando uno ya empieza a tener esa comprensión, porque la conciencia empieza a activarse, cuando ya uno empieza, como dicen, esta testuz empieza a trabajar y uno saca conclusiones y descifra, no más se disuelve el sentimiento de culpa y la rabia que puede uno tener guardada y que esa rabia hace que yo me autoagreda. Uno mismo se autoagrede a través de esos accidentes y uno no se da cuenta. Es que el inconsciente es súper, tiene mucha información oculta. Hay personas que se caen, por ejemplo, fácilmente y se caen y se caen y se raspan. No tiene que ver con los pasos. Como en mi vida tropiezo cada nada, dudo, dudo de mis proyectos, dudo de lo que yo voy a hacer en mi vida, que me ayude a avanzar. Todo tiene una explicación. Ahora, eh, cuando uno como que se tira o se cae,
en un pozo, y un pozo pues de qué, de agua. ¿A qué se asemeja eso? Algo estrecho con agua, donde uno está ahí como un niño, indefenso, pues al útero materno. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué yo de verdad me caigo siempre, si no es en las piscinas, me caigo en charcos o me caigo en pozos? Porque quiero retornar a el útero de mi mamá, porque allí yo me siento protegido. ¿Qué quiere decir entonces cuando estoy afuera? Que me siento desprotegido. Dependo mucho de la mamá. Ahí es donde me dice, pues hay que empezar uno ya a independizarse de ese sentimiento. ¿No? Cuando dice independizarse no es no volver a saludar a la mamá, eso no es, sino es sentirse que ama a su mamá y todo, pero que tiene que andar más seguro en, en sus mismas responsabilidades y en su vida. Porque nosotros no vamos a volver al retorno a la mamá para que nos proteja y para que nos dé todo, ¿cierto? Las personas que se ahogan, agua, entonces se ha descubierto que estas personas que se ahogan, el agua que es vida, ¿cierto? Útero, vida, útero, madre. Entonces, si uno se ahoga en el útero y aún nace y sigue ahogándose en piscina grande o pequeña o que es símbolo del útero, es porque tiene mucho problema con la mamá. Me ahoga mi mamá, me ahoga. No me siento libre, siempre conflictivos. Entonces hay que empezar uno a indagar. Mm. Y así, por ejemplo, personas que tiran la cabeza. La cabeza, símbolo del padre, símbolo de autoridad, de mando. Entonces, muchas personas que dicen, me voy a suicidar con un tiro en la cabeza, pues revisen cuál es el conflicto con el papá. Ahora dicen, ¿yo qué conflicto tengo si nunca tuve papá? Es que mi papá fue mamá, o sea, mi mamá fue papá y mamá. Pues entonces tu mami fue tan masculina que asumió el poder porque no estaba el papá y actuó como un papá severo. Actuó como un papá severo y al inconsciente no importa si es un hombre o una mujer. Mm. Entonces, ahora, personas que se ahorcan. ¿Símbolo de qué? Cordón umbilical. O sea que desde la infancia posiblemente ha tenido problemas con la mamá. Un ejemplo que la mamá se haya muerto. Les dicen ya grandes, le dicen cuando está uno descifrando eso. Tú has tenido problemas con tu mami, por eso es que has intentado ahorcarte. Y dice él o ella, es que yo ni la conocí porque va a tener problemas con mi mamá. Pues sucede lo que dije ahorita con la mamá. Le tocó ser papá a la vez y ese padre, ese que adaptó, pues fue muy severo. Ahora en este caso, el papá adoptó mucho la parte maternal y como no lo pudo ser por su inexperiencia, no pudo ser buena mamá. Y es un hombre el que crió a ese que se intenta suicidar ahorcado.
problemas con la mamá porque el papá asumió el rol de mamá, pero el niño lo entendió también, o fue él, muy severo como mamá, siendo hombre. Cosas así. Entonces hay que uno empezar a buscar tantas cosas que se presentan accidentalmente en la casa y empezar uno a buscar. Si no lo encuentra, investiguen, que para eso estas bibliotecas, todas del internet, todas las bibliotecas así de libros, nos están diciendo muchas cosas. Nos están diciendo, nos están enseñando a diario. ¿Por qué? Porque esos autores nos han dejado un legado. Mm. Nos han dado, nos están dejando cómo nosotros transformar nuestra vida desde otras comprensiones más trascendentales. Mm. Y así, gente que se intenta cortar las venas, gente que se tira de los edificios, gente que siempre tiene fracturas. Entonces uno tiene que empezar a entender a ver qué me puede decir, ya sea el investigador que ya dejó libros o yo que encuentro porque esa repetición de accidentes que en algún momento de mi vida interrumpe mi rumbo normal. Gente que dice, bueno, yo me voy a suicidar con un tiro en la cabeza. Otros dicen, yo voy a darle un tiro al corazón. Corazón es símbolo de amor, ¿cierto? Entonces estoy en contra del amor porque no lo conozco. Hablan tanto de amor que yo no lo conozco, eso es una mentira. Acabo de matar el amor. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Nunca me he sentido amado. O sea, los poetas cuando hablan del amor siempre hablan del corazón. Entonces, algo nos dice lo que está sucediendo. Algo o mucho, ¿cierto? Cuando uno hace un tiro así, en la boca, un disparo en la boca. Primero toca el chakra de la expresión, ¿no? De la garganta. Y tiene que ver con lo que yo nunca le dije a mi papá. Sea ese papá que te cuento que puede ser tu mami, siendo papá, o mi papá verdadero. Nunca le expresé. Estoy en contra de él, pero me autocastigo porque me siento culpable de todo lo que sucede porque mi papá no está, o porque no amo a mi mamá, o porque no me ama, etcétera. Mucha información se puede encontrar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener tanto cuidado de todo lo que nos rodea para empezar uno a querer todo. Cuando uno quiere todo, recibe todo con amor, esté el papá o esté la mamá o no esté o no tenga familia de San Cusumbo. Si a nosotros nos enseñaran esto, no estaríamos autoagrediéndonos ni viviendo esa agresividad pues, de cada uno. No estaríamos atropellándonos, ¿cierto? Hay que buscar muchas cosas, y si no se encuentran, buscar y buscar, no desde los libros, sino desde lo que mi inconsciente me da. ¿Qué información me puede dar de algo que yo estoy viviendo ahorita? Un ejemplo, me quemo de rabia porque no tuve un papá. Me quemo de rabia porque no tuve lo que mi hermano le dieron. Me quemo de rabia, siento ardor muy adentro o afuera o como sea, porque fui
hermano menor. Y esa rabia puede traer accidentes de quemaduras. Porque es que yo me he sentido siempre quemado. Me he sentido siempre en esa rabia que desde adentro me estoy consumiendo. Pues sí, hay que empezar uno a tomar conciencia, a empezar uno a entender, descodificar mi vida, revisar qué está pasando. Porque lo que yo tengo aquí en mi mente tiene una extensión, si pudiéramos decir, en mi entorno, y todo lo que suceda de accidentes negativos, porque hay accidentes positivos, como les decía antes. Por ejemplo, para mí todo es feo y de pronto veo lo bonito. Ah, es un accidente lo bonito, ¿cierto? Entonces, todo lo que hay aquí y nosotros le inyectamos amor, esa partícula de amor, y empezamos nosotros a amarnos y soltamos por amor la rabia, los sentimientos de culpa, el sinsentido, ese nihilismo, y liberamos todo eso y empezamos a aliarnos con el amor y a darle sentido a todo. Y yo no soy culpable de nada, más bien corrijo, ¿cierto? Y empiezo a restaurar mi entorno. Empiezo a restaurarme, pero primero me restauro yo para que el entorno automáticamente también, esa restauración tenga una proyección en todo mi entorno. Familia, trabajo, personas amadas, corazón, sentimientos, amigos, etc. Entonces, empecemos nosotros a entender lo que nos pasa. Ahora, la escasez. ¿Qué pasa con la escasez? ¿Será transgeneracional? Pues revise si el árbol ha sido muy escaso, muy pobre. Si uno ve que la historia del árbol genealógico está muy pobre y yo continúo, pues estoy cargando maletas que no me corresponden, emociones que no me corresponden. Cuando yo rompo con ese programa, convencido, pues empiezo a progresar. Esa es una de las tantas causas, ¿no? Porque la otra es, todos los que tienen dinero son malos. Ah, entonces yo no puedo tener dinero. Y unos le dijeron de pequeñito y se creyó. Y claro, pues eso es que no voy a tener. Ya que un rico tenga un accidente de quedar pobre, porque no es normal para el rico ser pobre, pues él tiene que revisar algo. Esto es muy interesante, todo lo que tiene que ver con, pues con esa bioemo evolución. Para que algo sea más bioemoción, evolución, pues entonces ya vemos, llamémoslo como las reinterpretaciones emocionales transmutan hasta en lo que vivo a diario. Ya estamos interpretando nuestro entorno, ya no solamente la enfermedad biológica o emocional, sino ya estamos identificando que todo lo que nos puede pasar tiene una relación con las emociones, que todo el desequilibrio emocional afecta mi estructura molecular, mi tranquilidad, mi mente, mis ideas y mi entorno, todo en coherencia. Entonces, pues espero que esto les sirva de bastante, ya sea muy útil esta herramienta. Y pues se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo. Para todos ustedes, muchas gracias, abrazos,
Que estén muy bien. Chao pues.